UNI Online. Te conecta al mundo. Quiero también agradecer a la Fundación Telefónica. Sabemos que a través de la Fundación estamos llegando al interior del país. Tenemos actualmente ya, calculo, unas 8 o 10 aulas de Telefónica conectadas en línea en Zacatepeques, en Sololá, en Huehuetenango, tenemos en Mazatenango también. Y esto pues de alguna manera nos llena de satisfacción saber que el proyecto de los Forma Libros que se inició con Prensa Libre este año pues pueda llegar a mucha gente. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos los que han hecho posible este evento. Bien, no sé cuántos de ustedes participaron en las conferencias anteriores. Quisiera, por favor, que levantaran la mano los que participaron en la conferencia anterior sobre sistemas de numeración. Veo por ahí algunos. Muchas gracias. Bien, algo que debemos de recordar, que insistimos mucho en aquellas pláticas, y vamos a tratar de platicarlo o de recordarlo hoy, ¿verdad? Algunos comentarios metodológicos que hicimos en aquella oportunidad y volvemos a repetir hoy, ¿verdad? Es recordar que enseñar matemática no se hace dogmáticamente. ¿Qué significa eso? No es una serie de recetas que nosotros le damos a los alumnos para que ellos vayan repitiendo, sino que debemos de construir estructuras mentales, procesos de pensamiento, decimos, que le permitan a los estudiantes entender lo que nosotros queremos que hagan con la matemática. Entonces, se recordarán, en la plática anterior partimos siempre de contenidos muy sencillos, hablamos un poco de la metodología, siempre utilizar actividades manipulativas y ver mucho el aspecto visual. Ustedes se recuerdan, a los que participaron en la plática anterior sobre construcción de sistemas de numeración, cómo comenzamos agrupando de 3 en 3 y de 4 en 4, hasta que finalmente construimos nuestro sistema de numeración en base 10. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer hoy? Pues hoy decimos, ¿verdad? Queremos desarrollar la habilidad de cálculo. Queremos que nuestros estudiantes puedan manejar la suma, el producto, la multiplicación y la división en una forma fácil, en una forma inteligente. Estamos de acuerdo que según las metodologías que hablamos en las pláticas anteriores, no se trata de ver la cantidad de ejercicios, no se trata de poner al niño a repetir un montón de ejercicios y ejercicios y ejercicios. ¿Verdad? La habilidad de cálculo no se desarrolla por la cantidad de ejercicios que hacemos, sino que por la estructura de los ejercicios que hacemos. Entonces debemos de ir por pasos, ¿verdad? Construyendo en los niños estructuras de pensamiento que van a ir utilizando ellos posteriormente. El día de hoy vamos a tratar, ¿verdad?, de llevar esto hasta los números, hasta 100, pero lo importante no es los números, sino la estructura, para que ustedes vayan viendo cómo el manejar esas estructuras nos va a permitir una mejor o una mayor habilidad de cálculo. Entonces, para eso vamos a recordar rápidamente un poco el concepto de descomposición que en algún momento ya hablamos anteriormente. Por ejemplo, un niño puede perfectamente darse cuenta que si tiene 5 cerezas, las puede separar en un grupo de 3 y de 2. Estamos hablando aquí de niños de 5 o 6 años en los cuales todavía no les hemos enseñado a sumar, porque esta descomposición es la que nos va a ayudar a estructurar la mente en ellos la suma. El simple hecho que el niño pueda descomponer y separar, por ejemplo, 5 objetos en 3 de un lado y 2 del otro lado,
automáticamente estamos preparando su cerebro para que él pueda entender la suma posteriormente. ¿Verdad? Él posteriormente se va a dar cuenta, evidentemente, que 3 más 2 es 5. Entonces, las descomposiciones van a jugar un papel bien importante. Por ejemplo, aquí tenemos más ejercicios de descomposición, en los cuales pues tenemos en la parte de arriba 4 frutas, las podemos separar en 2 de un lado, y entonces podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué puede el niño o qué puede el niño colocar? Aquí pues va a darse cuenta, verá que hay otras 2 frutas que él puede colocar aquí, una en este lado. Por ejemplo, ya en la segunda fila podemos ver que tenemos 3 de un lado, entonces tendremos una del otro lado. En el frutero de enfrente tenemos, de en medio tenemos 5 frutas, hemos colocado 2 del lado derecho, pues miraremos que del otro lado tendremos que colocar 3. Vamos descomponiendo, ¿verdad? A través de objetos, y posteriormente lo vamos a ir haciendo ya con objetos que no tienen características específicas, como podrían ser las fichas, ¿verdad? Entonces vemos ahí en el primer ejercicio 6 fichas que podemos descomponer 3 y 3, o la siguiente podemos descomponerla como 4 y 2, como 1 y 5. Fíjense que estos ejercicios se están preparando al niño para poder posteriormente sumar. Y no estamos dando la suma en una forma simplemente como un proceso mecánico de tabla que muchas veces sucede. Aquí vemos las descomposiciones ya en una forma un poco diferente. Por ejemplo, si tenemos 5 banderitas, las podemos separar 1 y 4. Si de este lado derecho puse 2, pues tendré 3 en la otra, y así sucesivamente. Vamos pasando de material concreto a material más específico, y entonces ya el niño está como preparado para hacer la suma, ¿verdad? Nosotros ya podemos introducir la suma a través de los conceptos que generalmente hacemos, ¿verdad? Que es agrupar objetos. Por ejemplo, aquí podemos comenzar con que Juan o Julio tiene 3 vagones y agrega 2 vagones más. Pues para el niño no va a haber ninguna dificultad en que él pueda encontrar que ahí hay 5 vagones. De esa manera, pues podemos ya comenzar a ponerles ejercicios como estos que tenemos aquí, que son los ejercicios clásicos que generalmente comenzamos a utilizar con los niños pequeños. Por aquí es bien importante, obsérvense que este proceso lo hemos hecho solamente con niños, con números entre 1 y 5. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es generando el proceso de pensamiento que posteriormente vamos a agregar a otros niveles. La subtracción, ¿verdad? Que es bien importante hacer ver que la adición y la subtracción son exactamente el mismo proceso mental. No es necesario enseñar a sumar primero y después enseñar a restar, sino que de alguna manera debemos hacerlo junto, ¿verdad? La suma y la resta son uno el inverso del otro, decimos. Entonces, por ejemplo, si un niño se da cuenta que 3 más 2 es 5, pues inmediatamente va a saber que si a 5 le quito 2, me da 3. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Bien. Entonces ya podríamos hacer un poco de estos ejercicios clásicos, ¿verdad? Que normalmente nosotros le enseñamos a los niños, pero es importante insistir, ¿verdad? Que no se trata de atiborrar a los niños con este tipo de ejercicios y ponerle 200 sumas y 200 restas, ¿verdad? Sino que debemos realmente, como dijimos en la metodología en la primera conferencia, hablar un poco de la multiplicidad de enfoques. Después quiero introducir aquí lo que nosotros llamamos la orden de cálculo. Vamos a ver cómo esta estructura nos puede ayudar muchísimo cuando tratemos de desarrollar ciertas habilidades de cálculo.
La orden de cálculo es como una máquina donde entra algo, la máquina ejecuta y sale algo del otro lado. Por ejemplo, en este caso vemos que entra un plato que tiene 2 cerezas y alguien más agrega una cereza, esa es la orden de cálculo, decimos, y por lo tanto del lado derecho nos va a salir un número 3. La orden de cálculo tiene 3 pasos importantes. El primero, que es la entrada, que en este caso es el número 2, la orden de cálculo, que es el número más 1, o sea, la orden que va a hacer la máquina es sumar 1, y por lo tanto la salida de la máquina va a ser 3. Ustedes van a ver en mucho del material de forma libro se utiliza esta estructura porque es mucho más dinámica a la hora de estarla desarrollando con los chicos. Algo importante es, por ejemplo, que la orden de cálculo, para diferenciarla, siempre la ponemos dentro de un cuadrito donde las esquinas son redondas. Ustedes se dan cuenta, en este caso, ahí tenemos el cuadro de la orden de cálculo, tiene las esquinas redondas. Aquí pues tenemos ejercicios de cálculo. Aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de ejercicio donde lo que hace falta es la orden. Pues, por ejemplo, en los ejercicios de la segunda serie, vemos en el primero que la entrada es 2 y la salida es 3. ¿Qué orden dio la máquina? Pues sumar 1. En el siguiente, por ejemplo, en el de abajo, tenemos que la entrada es 3 y la salida es 5, entonces nuestra orden ha sido sumar 2. Las órdenes de cálculo también pueden generarle problemas y servir para resolver problemas como el que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí en este caso no sabemos cuál es la entrada. Sabemos que la orden de cálculo es sumar 2 y la salida es 5. ¿Verdad? Que podría ser un problema como el que está planteado aquí, donde la niña pues lleva una bolsa con panes, pero no sabemos cuántos panes van dentro de la bolsa. Y alguien más le regala 2 panes más, o sea, incluye dentro de la bolsa 2, y entonces al final ella tiene 5. Entonces el niño tiene que encontrar cuál es lo que había antes en la bolsa. Bien, estas pues son estructuras, ¿verdad?, que nosotros vamos a utilizar una y otra vez más adelante. Bien, ya visto esto, entonces ahora vamos a comenzar un poco con las etapas que podemos hacer para que el niño comience a desarrollar habilidad de cálculo. Sabemos que nosotros utilizamos un sistema de base 10. Entonces, en el sistema de base 10 hay ciertos números que van a jugar un rol importante. Por ejemplo, el 5. El 5 es un número importante porque está en medio de las decenas, ¿verdad? Entonces sabemos que para tener habilidad de cálculo es necesario que el niño pueda entender y hacer ejercicios relacionados con el 5. Entonces, por ejemplo, aquí comenzamos con ejercicios como 5 más 1, 5 más 2, 5 más 3, 5 más 4 y 5 más 5. O separándonos del 5, ¿verdad? Ejercicios como 5 menos 1, 5 menos 2, 5 menos 3. Y los ejercicios de la última columna, es bien importante leerlos correctamente, ¿verdad? Ahí lo que dice es 5 más ¿qué número me va a dar 6? Es decir, aquí obsérvense que ya indirectamente, para aquellos que manejan un poco de álgebra, sabemos que aquí estamos resolviendo ecuaciones de primer grado. Entonces tendremos que decir, bueno, si a 5, ¿qué le tengo que sumar para que me dé 6? Entonces el niño encontrará, verá que el número que debe de colocar ahí es un 1. En el siguiente es un 2 y así sucesivamente. Aquí hay otros ejercicios con el 5, ¿verdad?, que son importantes que se puedan hacer para que el niño vaya sintiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo 10, ¿qué le tengo que quitar para llegar al 5?
Si tengo 9, ¿qué tengo que quitarle para llegar al 5? O sea, siempre estamos ahora de regreso, llegando al 5. Y los ejercicios de las siguientes columnas son muy parecidos, ¿verdad? A la derecha ya tenemos ejercicios de todo tipo, donde el niño tiene que aprender a leer. Fíjense, aquí no estamos haciendo ejercicios de grandes cantidades todavía, ¿verdad? Estamos desarrollando las estructuras primero. Después, claro, ¿verdad? Otro que toma un papel importante es el 10. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro sistema de numeración vamos agrupando de 10 en 10. Entonces hay cosas importantes como saber descomponer el 10. ¿Verdad? Nosotros generalmente le decimos a los niños, ¿verdad? Podemos descomponer el 10, por ejemplo, en 1 y 9, en 2 y 8, en 3 y 7, en 4 y 6. ¿Verdad? Y le podemos decir, bueno, estos son los amigos que se complementan, ¿verdad? El 6 se complementa con el 4 para que den 10. El 7 se complementa con el 3. Entonces es importante hacer esos ejercicios, ¿verdad? Para que el niño visualice y haga suyo, ¿verdad? El concepto de complementar las decenas. Aquí hay más ejercicios del 10, ¿verdad? Que son importantes. Por ejemplo, 10 menos 1, ¿cuánto me da? 10 menos 2. Las descomposiciones del 10, que ya en el ejercicio 4, por ejemplo, en el inciso 4, ustedes pueden ver que se está descomponiendo el 10 en 3 sumandos. Otro aspecto que es importante, otra estructura que va a ser útil para la habilidad de cálculo, es lo que le llamamos el cambio de orden o la conmutatividad. Ahora, la conmutatividad el alumno la tiene que sentir, no es algo que pueda definirla, ¿verdad? No es necesario que se aprenda que la conmutatividad de la suma significa que el orden de los sumandos no altera el resultado. Eso no me dice nada. Entonces, por ejemplo, podemos hacer actividades como la ilustración que tenemos aquí. Si yo siento a un niño, por ejemplo, de un lado, con los 3 pelotitas azules y 2 rojas, estamos de acuerdo que el niño sentado en la parte de abajo miraría el ejercicio como 3 más 2, mientras que el niño sentado en la parte superior de la mesa, ¿verdad? En el dibujo, lo miraría como 2 más 3. Ya no es necesario decir nada, el mismo niño se da cuenta, verá que es lo mismo 3 más 2 que 2 más 3. Vamos a ver cómo la habilidad de cálculo le permite al estudiante, digamos, esa habilidad que él va a tener del uso de la conmutatividad, le va a permitir ser mucho más eficiente en los cálculos. Bien, aquí tenemos otros ejercicios de conmutatividad que podríamos compartir con nuestros niños, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo dar un trozo rojo y 5 amarillos y decir que él escriba los 2 ejercicios que puede construir ahí, ¿verdad? Que podría ser 1 más 5 o 5 más 1. Claro, ustedes ya comienzan a ver por qué la conmutatividad es importante. Es más fácil el problema 5 más 1 que el problema 1 más 5. ¿Verdad? Y claro, ya cuando tengamos números más grandes vamos a ver que es mucho más fácil a veces usar la conmutatividad para ir encontrando los resultados. Lo otro, ¿verdad? Hay que inducir en los niños lo que nosotros llamamos los cálculos por pasos. Por ejemplo, si yo tengo un ejercicio como el que está planteado ahí, que dice 3 más 4 es igual a 2 más qué. Entonces, de alguna manera es importante que el niño haga por pasos esto, ¿verdad? Él puede calcular o deberá calcular primero 3 más 4, podrá calcular primero 3 más 4 y apuntarlo en el cuadradito de abajo, que en este caso sería 7, y eso va a ser igual a 2 más qué. Entonces ahí obsérvense que ya hay 2 procesos de pensamiento. Primero tuvo que hacer una suma
y después tiene que hacer una completación. Pero esta estructura mental es importante porque el niño hay que prepararlo para poder recordar ciertos cálculos en la mente para poder seguir con los otros más adelante. Entonces, este tipo de ejercicio prepara al niño, ¿verdad?, a hacer unos ejercicios, guardarlos ahí y ya con eso poder resolver el siguiente. Aquí pues tenemos ya ejercicios un poco de todo, ¿verdad?, que ya tienen sumas, completaciones, etcétera, etcétera. La orden de cálculo que yo les mencioné anteriormente, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente más ejercicios de este tipo. La orden de cálculo de la resta, que también es importante, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo 5 o 6 monedas en la mano y después quito 2 monedas, ¿cuántas monedas me quedan? Entonces, de nuevo, tenemos la misma estructura. La entrada, el orden o la orden de qué es lo que debo hacer y la salida. En este caso, ¿verdad?, la entrada es 6, la orden es quitar 2, por lo tanto la salida será 4. Por ejemplo, puedo hacer ejercicios de nuevo, ¿verdad?, como los que mencionábamos anteriormente. Si en un bus van 3 personas, no sabemos cuántos suben, pero al final hay 7, entonces fácilmente el estudiante podrá saber, bueno, tuvieron que haber subido 4 y la orden de cálculo ahí sería más 4. Y después ya están los ejercicios aquí abajo, ¿verdad?, donde el niño puede practicar. Ahora queremos introducir otra estructura que va a ser muy útil más adelante, que es la del operador inverso. Y esta la voy a hacer precisamente con la estructura de operador. Por ejemplo, si yo tengo la entrada que desconozco y la orden es sumar 2 y la salida resulta ser 5, entonces yo me pregunto, ¿verdad?, ¿cuál sería la entrada? Entonces yo puedo hacer ahora al revés la actividad y decir, bueno, si yo tengo los 5 pastelillos en este caso, ¿verdad?, y le devuelvo 2, que fueron los 2 que agregué, me debería dar lo que yo tenía anteriormente. Y a ese le llamamos el inverso. Y entonces yo puedo hacer a 5, le quito 2, me va a dar 3. Y entonces 3 es precisamente la cantidad de pastelitos que yo llevaba en la canasta. Y lo hago la prueba, ¿verdad? 3 más 2 me va a dar 5. Si la entrada es 3 y la orden es más 5, más 2, perdón, entonces la salida será 5. Entonces vamos a ver que el uso del operador inverso facilita mucho al estudiante, por ejemplo, hacer aplicaciones y ejercicios que muchas veces parecen confusos. Y aquí vemos, se ve claramente cómo sumar es el inverso de restar. Y por eso lo hemos escrito, o muchas veces lo escribimos como una flecha de regreso. Aquí tenemos otro ejemplo de operador inverso, pero ahora con la resta. Si yo tengo, por ejemplo, una bolsa de pan que no sé cuánto hay, y saco 3 panes, y ahora resulta que en la bolsa hay 4, me pregunto cuántos panes habían antes. Entonces hago el proceso al revés. Parto de los 4 y ahora sumo el 3, me va a dar 7 y entonces eso me daría la cantidad de panes que yo tendría en la bolsa inicialmente. Y hago la prueba, ¿verdad? 7 menos 3 es precisamente 4. Aquí voy a introducir ahora el concepto de la hilera de números. Obsérvense que estoy introduciendo estos conceptos con cantidades pequeñas, ¿verdad? No estoy tratando de hacer esto con números hasta 100. Estoy haciéndolo entre números de 0 a 10, ¿verdad?, para generar la estructura que después voy a utilizar más adelante. La hilera de números va a jugar un papel bien importante porque es lo que nos va a ayudar a que el niño más adelante conceptualice la recta numérica.
¿verdad? Que es tan útil en secundaria y cuando hacemos gráfica de funciones y todas estas cosas. Y entonces podemos hacerlo, ¿verdad? Simplemente con algunos materiales, como decir, bueno, tengo fichas, tengo 5 fichas rojas y 5 azules, ¿verdad? Obsérvense de nuevo ahí la importancia del 5, ¿verdad? Porque estoy dividiendo la decena en 2 grupos. Y entonces la operación a 4 le voy a sumar 3. Es como en la recta numérica yo puedo decir, bueno, estoy en 4 y hago un salto de 3. Al hacer el 3, de 4, un salto de 3, llegaría a 7. O en la resta, ¿verdad? 8, le voy a restar 5, entonces estoy en 8 y ahora hago un salto hacia atrás porque estoy restando, ¿verdad? 5, llegaré a 3. Y aquí observen si ya vamos preparando al niño para el manejo de los números enteros, ¿verdad? Donde ya hay negativos y todo ese tipo de experiencias que van a tener ellos más adelante. Finalmente, queremos introducir el concepto de ejercicios relacionados. Si nosotros tenemos 3 números cualquiera, hay varios ejercicios que podemos construir con ellos. Por ejemplo, aquí tenemos 5 camiones azules y 2 rojos. Entonces, yo puedo escribir, por ejemplo, un problema como 5 más 2. Puedo escribir el conmutativo, ¿verdad? 2 más 5. Puedo escribir el 7 menos 2 y 7 menos 5. Esos 4 ejercicios, decimos, están relacionados entre sí. Muchas veces le llamamos ejercicios relacionados, ¿verdad? Con 3 números, yo puedo escribir 4 ejercicios relacionados. El hecho que un estudiante pueda resolver uno de ellos, automáticamente resuelve los otros. Entonces es importante que el niño, ¿verdad?, vaya haciendo este tipo de ejercicios que les va a permitir. Por ejemplo, aquí tenemos ejercicios relacionados, dice 4 más 2 igual a ¿qué? Pues el niño podrá hacer 6. Después ya podrá escribir todos los otros ejercicios relacionados, ¿verdad? Que sería 2 más 4, 6. 6 menos 2 es 4. 6 menos 4 es 2. Más adelante, pues hay algunos ejercicios en que se le da los 3 números y él tiene que encontrar los ejercicios relacionados. Y aquí, por ejemplo, comenzamos a desarrollar ya algunas estrategias. Esto le llamamos la estrategia de calcular primero el fácil. Por ejemplo, si nosotros vemos la primera fila, tenemos 3 ejercicios. Está 3 más 2, 3 más 3 y 3 más 4. Entonces, ¿cuál es el ejercicio más sencillo ahí? Pues 3 más 3. Entonces, invitamos al niño a que haga primero el ejercicio fácil. Por ejemplo, 4 más 3, 4 más 4 y 4 más 5, ¿cuál es el fácil? Pues el que está en rojo y el estudiante hace primero ese. Más adelante vamos a ver que esa estructura de pensamiento va a generar habilidades de cálculo muy especiales. Otro de los artificios que vamos a usar son las llamadas tablas de doble entrada. Estas son tablas, ¿verdad?, donde tenemos números vertical y horizontalmente. Y entonces, por ejemplo, voy a tratar de marcarlo aquí. Si tengo aquí 3, aquí el 3 y aquí el 4, entonces el resultado lo voy a colocar en esta casilla que está aquí. ¿Verdad? Es la que coincide horizontal y verticalmente. Entonces 3 más 4 pondría en esa primera casilla 7. En la siguiente casilla tengo 3 más 3, pondría 6. 3 más 2 pondría 5. 3 más 6 pondría 9. 3 más 5 pondría 8. En la fila de abajo tendría 4 más 4, pondría 8, 4 más 3, 7 y así sucesivamente. Esta, pues de alguna manera ustedes se dan cuenta que es hacer un montón de sumas. Estamos practicando la suma, pero de alguna manera lo hacemos de una forma diferente para que el niño no vaya aburriéndose.
Aquí tenemos ejercicios también, lo que llamamos los cuadritos mágicos, ¿verdad? Como los que están en el ejercicio 5, donde el resultado de las sumas horizontales y verticales. Entonces, por ejemplo, en la casilla 5, tenemos 2 y 1 y entonces en esa fila el resultado sería 3. 3 y 3, 6. Y ahora lo hacemos verticalmente. 2 y 3, 5. 1 y 3, 4. Y obsérvense que la prueba quedaría en el momento en que hago la horizontal y la vertical, que está en celeste. En ambas direcciones me debería de quedar 9. Entonces aquí hay muchos ejercicios, ¿verdad?, donde el alumno tiene que analizar. Y ahora vamos a entrar a una parte importante del uso de los operadores, que es lo que llamamos encadenamiento de operadores. Por ejemplo, si vemos el primer ejercicio, dice 3, y entonces resulta que hay una flecha inclinada hacia la derecha que es sumar 4 primero y después sumar 2. Entonces, a 3 le sumo 4, obtendría 7 en el cuadrito de abajo. Y a ese 7 ahora es la entrada del operador más 2, entonces va a salir 9. Y el niño se da cuenta, verá, que de 3 a 9 lo que hice es sumar 6. O sea que sumar primero 2 y después sumar 4 es lo mismo que sumar 6. Entonces, ese encadenamiento lo vamos a ver más adelante cuando hagamos sumas ya más grandes, cómo nos puede ayudar, ¿verdad?, a resolver y a desarrollar una habilidad de cálculo impresionante. Por ejemplo, en el ejercicio que está abajo a la izquierda, dice que la entrada es 2. El primer operador suma 5 y después el otro resta 3. Entonces sería 2 más 5, 7. Y ahora 7 le resto 3, 4. Obsérvense que sumar 5 y después restar 2, 3, ¿verdad?, es lo mismo que sumar 2. Entonces el alumno puede ver ahí, ¿verdad?, que hay el encadenamiento de operadores. Ya con esto, ¿verdad?, comenzamos ahora a desarrollar una habilidad que es lo que hemos llamado cálculo con el 10, donde hacemos ejercicios desde el 10 y hacia el 10, porque dijimos, ¿verdad?, que el 10 iba a jugar un papel importante en la habilidad de cálculo. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer cálculos a partir del 10. Por ejemplo, 10 más 5, ¿verdad?, inmediatamente es 15. 10 más 6 es 16. 10 menos 1 es 9. 10 menos 7 es 3. O sea, estoy haciendo cálculos a partir del 10 para arriba y del 10 para abajo. Y después comenzamos a hacer ejercicios de completación. Por ejemplo, el 13. ¿Qué significa el 13? Pues lo puedo descomponer como 10 y 3. El 15 lo puedo descomponer como 10 y 5. Entonces, ese tipo de ejercicios le va dando al estudiante una comprensión más clara y un entendimiento más claro de cómo está construido nuestro sistema de numeración. ¿Verdad? Aquí tenemos otra vez utilizando los operadores. Si la entrada es 10 y el operador es más 4, pues la salida será 14. Y de regreso, ¿verdad?, si la entrada es 14 y le resto 3, pues la salida es 10 y así sucesivamente. Estos son los que llamamos ejercicios desde el 10 y hacia el 10. Vamos a ver más adelante cómo nos ayuda eso en el cálculo. Ahora vamos a lo que llamamos cálculo con pasos pequeños, ¿verdad? Nosotros le podríamos también llamar como cálculos sin rebasar decena. Por ejemplo, si dentro de una misma decena, en este caso entre la segunda decena, ¿verdad?, entre 10 y 20, yo puedo hacer ejercicios como 12 más 1, 12 más 2, 13 más 13. Fíjense que estoy dentro de la misma decena. Decimos, estoy haciendo operaciones con pasos pequeños. Puedo hacer de suma y puedo hacer de resta. Aquí no hay todavía aquella cosa de la llevada que a veces nos adiestraron mucho desde pequeños a usar, ¿verdad?
Aquí seguimos haciendo ejercicios, ¿verdad? Con pasos pequeños, o sea, cuando hablo de pasos pequeños son sin pasarme de la decena, ¿verdad? Hay un concepto que vamos a usar más adelante cuando entremos a los números más grandes que 10, digamos más grandes que 20, y es el concepto de ejercicio análogo. Por ejemplo, cuando estoy haciendo ejercicios con pasos pequeños, por ejemplo, sumar 3 más 4 viene a ser casi lo mismo que hacer 53 más 4. ¿Sí? Hay una analogía entre estos dos ejercicios. La diferencia es que una sucede en la primera decena, mientras que otra sucede en la quinta decena, ¿verdad? Pero es la misma tipo de estructura, pasos pequeños que vamos dándole al estudiante. Aquí verá, seguimos con ejercicios con pasos pequeños. Aquí hay ejercicios, obsérvense pues, esta es una de las hojas que yo siempre digo, hay que presentarle al niño ejercicios de diferente manera. Aquí hay ejercicios con operadores, hay tablitas de doble entrada, hay descomposiciones, hay encadenamiento de operadores y todos están desarrollando habilidad de cálculo, ¿verdad? En este caso, pequeños pasos. Aquí comenzamos a hacer ejercicios hacia el 10, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para llegar al 10? Aquí está el concepto en los ejercicios 2 de lo que llamamos los amigos, ¿verdad? Los amigos que se complementan para llenar la decena, el 6 y el 4, el 2 y el 8, el 9 y el 1. Y aquí viene ya, por ejemplo, cuando queremos comenzar a sumar rebasando la decena. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio como el que está ahí dibujado, ¿verdad? Si nosotros tenemos parqueos que están divididos de 10 en 10, y ya resulta que tenemos 6 vehículos parqueados, entonces queremos parquear ahora 7 vehículos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar 4 para llenar la primera decena y los otros 3 vamos a colocarlos en el segundo parqueo. Si hacemos eso con gráfica, con los operadores, ¿verdad? Significa que yo tengo 6 vehículos y voy a sumar 7. Entonces, lo primero que voy a hacer es completar la decena. Primero voy a sumar 4, ¿verdad? Yo sé que el 6 y el 4 son amigos, por lo tanto van a completar la decena. Y después el 4 le voy a sumar otros 3, ¿verdad? Porque yo lo que quería era sumar 7. Ya sumé 4, ahora me faltan 3 por sumar. Entonces a 10 le sumo 3, me da 13. Fíjense que de esta manera el estudiante comprende mejor cómo estamos sumando, ¿verdad? En el siguiente diagrama dice, por ejemplo, a 8 le voy a sumar 5. Entonces, ¿qué hago primero? Pues primero sumo 2 para completar la decena. Y después ya sumo 3. Entonces, en total llego a 13. El siguiente ejercicio dice a 5 le voy a sumar 6. Entonces, primero sumo lo que completa la decena, ¿verdad? Entonces digo, sumo 5 primero para llegar a 10 y después sumo 1 más para llegar a 11. Y obsérvense, para lograr llegar a hacer esto, hubo pasos previos que el alumno tuvo que desarrollar. Primero, completar la decena, encadenar operadores. O sea, hay muchas estructuras que él fue haciendo antes para poder hacer este tipo de cálculo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ese mismo ejercicio, solamente que escrito más en expresiones matemáticas. Por ejemplo, si yo quiero a 8 sumarle 6, pues primero sumo 2 para llegar a 10. Y después tengo que sumar 4 más, ¿verdad? Porque quería sumar 6, ya sumé 2, tengo que sumar 4. Aquí es donde ustedes ven la importancia de la descomposición que hablamos al principio hoy en la tarde.
¿verdad? Entender que el 6 lo puedo descomponer como un 2 y 4. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio dice a 7 le quiero sumar 5, entonces primero sumo 3 para completar la decena y después sumo 2 y entonces llegaré a 12. Entonces se van a dar cuenta ustedes, verán, que los estudiantes pueden hacer esto con mucha mayor facilidad y tienen una mejor comprensión de lo que es realmente sumar. Y finalmente, pues quiero hacer un comentario, ¿verdad? En los ejercicios número 6. Fíjense que ahí ya es un ejercicio donde requiere, ¿verdad?, recordar también. La estructura del cálculo por pasos es importante. El ejercicio dice 6 más 7 más 4 igual a ¿qué es? Entonces, el estudiante que realmente ha entendido todos los pasos que hemos hecho anteriormente, él debería de resolver esto agarrando primero el 6 y el 4, ¿verdad? Él sabe que hay conmutatividad y entonces él puede conmutar el 7 con el 4 y entonces sumar primero 6 y 4. ¿Por qué? Porque eso le va a dar 10. Más 7 le va a dar 17. Entonces, de alguna manera, ese cálculo con ventaja, como nosotros le llamamos, es importante, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejercicio, no sé, los otros ejercicios realmente no sé si tienen necesidad de ese tipo de estructura, ¿verdad? Por ejemplo, el que está en cuarta posición en la primera fila del ejercicio 6, dice 3 más 7 más 8, ¿verdad? El estudiante que maneja con cálculo se va a dar cuenta inmediatamente que eso es 18, ¿verdad? Porque 3 y 7 le da 10 y el 8 le da 18. ¿Verdad? Aquí tenemos otra forma de podérselo presentar a los estudiantes. Si yo a 9 le voy a sumar 7, entonces puedo completar primero la hilada de 10, sumando primero 1 y después 6 más para tener los 16. Entonces, de esta manera gráfica, también es otra forma que los estudiantes pueden ver. Aquí pues ya hay ejercicios un poco diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya hay que encontrar el resultado o la salida. Entonces tenemos en el primer ejercicio un operador que de entrada es 6 y su salida es 15. Entonces hay que colocar al niño en el 6. ¿Qué hago para llegar al 15? Pues primero puedo llegar al 10 haciendo un salto de 4. Entonces por eso me voy primero y sumo 4. Ya estoy en 10. Después de 10, ¿cómo hago para llegar al 15? Pues sumando 5. Entonces en total he sumado 9. En el ejercicio siguiente, la salida es 8, la entrada es 8 y la salida es 14. ¿Qué hacemos? Primero un paso de 2 hasta el 10 y después un paso de 4 para el 14. En total he sumado 6. Con la subtracción podemos hacerlo igual, ¿verdad? Ahora voy de regreso. Si yo tengo 16 y quiero restar 8, entonces ¿qué hago primero? Resto 6 para llegar al 10 y después resto 2. ¿Verdad? Porque restar 8, yo sé que es lo mismo que restar 6 y después 2. Entonces hacemos la sustracción pasando por la decena. En el ejercicio siguiente dice 13, le quiero restar 5. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues primero resto 3 para llegar al 10 y ya después resto 2 para llegar al 8. Entonces digo 13 menos 5 es 8. Ustedes pues que en este método estamos saliéndonos un poco, ¿verdad?, del clásico adiestramiento que hacemos cuando colocamos un ejercicio, un número arriba y un número abajo y le ponemos un signo de más a los niños, ¿verdad? Aquí pues podemos hacer también ya la subtracción como lo hicimos con expresiones matemáticas. Si a 15 le quiero restar 6,
pues primero resto 5 para llegar al 10 y después resto 1 para llegar al 9. Entonces 15 menos 6 es 9. En el siguiente ejercicio, 14 le voy a quitar 9, pues primero le quito 4 para llegar a 10 y después le quito 5 para llegar al 5. Y así sucesivamente. Entonces vamos preparando a los chicos a hacer cálculos por pasos. Aquí, por ejemplo, ya tenemos muy similar al de completación, ahora quitamos, ¿verdad? Si yo tengo 15 fichas y le quiero quitar 7, pues primero quito las 5 que están de más de las decenas y después tengo que quitar otros 2 para haber quitado 7 en total y poder llegar a 8. Y por supuesto ya los ejercicios, verá dónde están los operadores en los cuales vamos haciéndolo por pasos. Bien, resumiendo un poco, primero nos importó mucho trabajar con el 5, después con el 10, ¿sí? Después comenzamos a hacer sumas que no rebasaran decenas, ¿sí? Hicimos ejercicios primero de completar el 10, de salir del 10, de descomponer, por ejemplo, el 16 como 6 más, o 10 más 6, y así sucesivamente, hasta llegar al momento en que ya pudimos rebasar la decena. ¿Y cómo lo hicimos? A través de 2 pasos, completando primero la decena y después completando lo que era necesario. Fíjense que esto hemos trabajado números que están lo más hasta 20, ¿verdad? Solo hemos usado las 2 primeras decenas. Ahora nos interesa desarrollar la habilidad para que el niño pueda sumar con números hasta 100. Entonces de ahí también tenemos que llevar ciertos pasos. El primer paso que debemos de hacer es, por ejemplo, aprender a sumar lo que llamamos decenas netas. Entonces no comenzamos a ponerle números, sumas de 38 más 45 al estudiante, ¿verdad? Comenzamos de nuevo por pasos. Primero, por ejemplo, haciendo cálculo de decenas netas, ¿verdad? Y claro, ¿qué son 5 decenas? ¿Qué son 7 decenas? Y claro, si yo voy a sumar 2 decenas y 5 decenas, para el estudiante no es problema saber que eso da 7, porque él ya sabe sumar 2 más 5. Y entonces ya vamos sumando decenas netas, como le llamamos. Aquí ya tenemos, ¿verdad? Ya no hablando de decenas, sino que decimos, bueno, 20 más 10, que significa, ¿verdad? 2 decenas más 1 decena. Son ejercicios que no requieren para que el estudiante un conocimiento mayor, ¿verdad? Es utilizar lo mismo que ellos ya estuvieron usando anteriormente. Y lo mismo con la resta. Aquí tenemos ejercicios con decenas netas y ahí en color, por ejemplo, ya ven ustedes las analogías o ejercicios semejantes, como le habíamos llamado. Sumar 4 más 2 es semejante a sumar 40 más 20. Y el estudiante tiene que darse cuenta de eso, ¿verdad? Él ya sabe sumar 4 más 2, entonces sumar 40 más 20 también es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo 40 decenas y 22 decenas. Podemos hacer ejercicios, ¿verdad? Con las monedas. El sistema nuestro es de base 10. Estos ejercicios los voy a dejar. Y ahora comenzamos a hacer ejercicios de descomposición. ¿Verdad? Que así como hicimos de descomposición en la segunda decena, ¿verdad? En 16 lo escribíamos como 10 más 6. Aquí comenzamos a hacer descomposiciones ya en las otras decenas. 40 más 6, pues sabemos que es 46. 60 más 8 es 68. Vamos descomponiendo los números en sus decenas y en sus unidades. Y ya comenzamos a hacer ejercicios desde y hacia la decena, ¿verdad? Por ejemplo, saliéndola de la decena como el ejercicio 1,
40 más 5 me da 45. 60 más 3 me da 63. 70 más 8 me da 78. Puedo hacer ejercicios con operadores, por ejemplo, como el ejercicio 3, 40 más 6, y después puedo también salir para abajo, ¿verdad? 60 menos 7, 50 más 1, 90 más 8. Estoy partiendo de las decenas netas, ¿verdad? Aquí tenemos de nuevo otros ejercicios, ¿verdad? De la decena, partiéndola de la decena como 20 más 4 y llegando a la decena como ejercicios 24 menos 4. Ahí llegamos a las decenas netas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la importancia de las decenas, ¿verdad? Que va a tener en nuestro sistema de numeración de ir hacia arriba o hacia abajo la de la decena. Y después ya podemos comenzar a hacer ejercicios, ¿verdad? Análogos a los que le llamamos por pequeños pasos o sin rebasar decena. Por ejemplo, 3 más 4, 43 más 4, 83 más 4, son ejercicios análogos. El niño ya sabe que es 3 más 4, entonces 43 más 4 no le va a tener ninguna dificultad en decir que es 47. Aquí podemos hacer, ¿verdad? Completando con las casillas, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo 36, ¿cuánto necesito para llegar a la decena? Que podría decir, bueno, yo tengo una caja ahí con filas de 10, ¿cuánto me hace falta para completar? En este caso serían 4, en la siguiente serían 8 y así sucesivamente. Verán los ejercicios en la recta numérica, que el niño pueda ubicar cuáles son las decenas que están hacia arriba, la decena neta hacia arriba y la decena neta hacia abajo. Por ejemplo, el número 64 está entre 60 y 70. Y esto va a ser importante si él quiere ir para arriba o quiere ir para abajo. ¿Verdad? Los ejercicios para completar la decena, ustedes ya van viendo cuál va a ser el truco aquí, ¿verdad? Completar a la decena para rebasarla después. 34 más qué me va a dar 40, es el ejercicio análogo de 4 más qué me va a dar 10. Y entonces ahora ya estamos preparados, ¿verdad? Para sumar rebasando decena. Entonces, por ejemplo, 43 le quiero sumar 7. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a sumar 4 para llegar a la siguiente decena y después voy a sumar 3 para que me dé 53. Aquí del lado izquierdo está hecho con operadores y el lado derecho está hecho con expresiones matemáticas, ¿verdad? Si a 46 le quiero sumar 7, primero sumo 4 para llegar a 50 y después sumo 3 para llegar a 53. Aquí pues tenemos otros ejercicios de lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejercicio 2, dice 28 más 5. ¿Qué voy a hacer para hacer 28 más 5? Pues primero voy a sumar 2 y después voy a sumar 3 para llegar a 33. En el siguiente, a 77 le quiero sumar 8, pues primero sumo 3 para llegar a 80 y después sumo 5 para llegar a 85. Aquí, por ejemplo, lo he hecho un poco con la recta numérica para que veamos también los pasos. Si yo a 56 le quiero sumar 9, pero primero puedo dar un paso de 4 para llegar a 60 y después tendría que dar un paso de 5 para llegar a 65. Y lo mismo para la resta, ¿verdad? Creo que aquí hay algunos ejercicios de resta más adelante. Y lo mismo ahora la resta rebasando la decena. Si a 43 yo le quiero restar 7, pues primero voy a restar 3 y después voy a restar 4. Entonces al restar 3 llego a 40, le resto 4, llego a 36. Y lo mismo en el recuadro de la derecha, verá 43. Le quiero restar 7, entonces primero resto 3 y después resto 4. Y ejercicios más de mismo tipo, ¿verdad?
De nuevo, aquí puedo regresar a la recta numérica como un artificio, ¿verdad? Si a 46 le quiero restar 9, pues primero doy un paso de 6 para la izquierda y después un paso de 3 para llegar a 37. Aquí están algunos de los ejercicios que ustedes pueden encontrar ya en los formalibros, ¿verdad? Precisamente rebasando la decena. Bien, y ahora viene ya el siguiente paso, ¿verdad? Ahora ya queremos sumar números de 2 cifras. Por ejemplo, si a 46 le quiero sumar 23, fíjense que aquí es sin rebasar decena todavía, ¿verdad? Entonces, primero lo que puedo hacer es sumar las decenas netas y después sumar las unidades. Entonces, si a 46 le puedo sumar primero 20, lo cual el estudiante sumar decenas netas ya lo sabe, a 46 le sumo 20, llego a 66. Y después le sumo 3, llegaría a 69. Por ejemplo, si a 38 le quiero sumar 41, entonces primero sumo 30 para llegar a 68 y después, primero le sumo 40, ¿verdad? Que llegaría a 78 y después le sumo uno más, llegaría a 79. ¿Verdad? Y por eso dice primer paso, sumar las decenas netas, segundo paso, sumar las unidades. Y después ya llevamos, ¿verdad?, a hacer cálculos en los cuales rebasamos decenas. Por ejemplo, aquí dice 23 le quiero sumar 49. Entonces, primero sumo las decenas netas. A 23 le sumo 40, me da 63. Y ahora para 63 le tendría que sumar 9. Entonces ya regresamos a la estructura anterior, ¿verdad? Si a 69 le quiero sumar 9, primero sumo 7, para llegar a 70 y después 2 para llegar a 72. Entonces el estudiante va a saber que 23 más 49 es 72. Claro, ¿verdad? Al principio lo podemos hacer gráficamente, pero ya después podemos irlo haciendo, ¿verdad?, mentalmente. Entonces, por ejemplo, si yo a 45 le quiero sumar 28, pues primero voy a sumar 20, ¿verdad?, las decenas, después voy a completar con 5 a las decenas y después 3 más para llegar a 78. Agradezco nuevamente mucho a Prensa Libre, a Platino por habernos abierto la puerta y a todas las aulas de Telefónica, muchas gracias. Uni Online. Te conecta al mundo.